Muy bien, continuando una clase más, vamos a diferenciar lo que es tierra y neutro. Específicamente son dos cosas totalmente distintas, porque cuando hablamos de neutro nos referimos al punto de retorno de la corriente hacia la fuente. Acá lo pinto en azul. El punto de retorno de corriente hacia la fuente es lo que llamamos neutro. Sin embargo, cuando hablamos de tierra, nos referimos a aquella conexión física en la cual es útil para el drenaje de cualquier falla eléctrica. Entonces, drenaje de corriente de cortocircuito o lo que llamamos también liberación, o ya sea de sobrecargas. Específicamente, cuando hablamos de tierra y neutro, tenemos que diferenciarla o diferenciar ambos con mucho cuidado, porque cada una cumple una función diferente. Entonces podemos ver acá que neutro corresponde a decir retorno de corrientes hacia la fuente, es decir, es el que cierra el circuito principal, nuestro circuito eléctrico, mientras que tierra es la liberación o drenaje de fallas de corriente de cortocircuito o ya sea sobrecargas. Cuando decimos tierra, típicamente también se suele decir tierra física. Y como veíamos en la clase anterior, en el tomo corriente de nuestra casa, nosotros tenemos una entrada, una tercera entrada que corresponde a lo que conocemos como polarización. Ese tercer punto de entrada sirve para drenar problemas de cualquier cortocircuito que se puedan producir cuando manipulamos un toma corriente o cuando utilizamos un enchufe para conectar un equipo eléctrico. Ahora, tengamos en cuenta lo siguiente. Cuando hablamos nosotros de tierra física, nos referimos a qué. Si tenemos, por ejemplo, una conexión correctamente diseñada, tendremos que tener un punto de conexión hacia tierra a través de lo que conocemos como una varilla de cobre o lo que se suele llamar como una pica o también le llamamos jabalina. Entonces, esta varilla de cobre para nosotros es importante que esté colocada, ya que a través de ella se podrá drenar cualquier corriente de falla que se pueda producir en la conexión de un equipo eléctrico. Entonces, si vemos ese punto de acá, traigámoslo ahora hacia acá. Entonces, nuestro circuito eléctrico puede estar aquí conectado. Las subidas hacia los resistores que vemos a nuestra izquierda y cualquier corriente que sea más grande de la nominal que debe circular por el circuito tendrá que drenarse hacia tierra y liberarse totalmente. Es decir, los electrones buscan neutralizarse o hacemos que se neutralicen de alguna manera. Ahora bien, la corriente que yo hablo acá, digámosle esa corriente de falla para generalizar cortocircuito o sobrecarga, es la que se podría presentar a través de este punto. Veamos nuestro circuito. Esa corriente de falla, pues, básicamente es una elevación súbita de la corriente más allá de los valores nominales que nuestra fuente puede tolerar. Es decir, si nuestra corriente nos entrega una I total, por ejemplo, y vemos que es ligeramente menor que una corriente de falla, nuestro circuito eléctrico va a actuar de tal manera que esa corriente de falla, ese exceso de corriente de falla, tendrá que circular hacia la Tierra. ¿Para qué? Pues para que se mantenga nuestro circuito trabajando de una manera estable, es decir, con los parámetros de corriente y voltaje que utilizan. Sin embargo, más allá también de proteger los circuitos eléctricos, también sirven para seguridad
del personal que trabaja, es decir, seguridad de nosotros. Porque veamos en la siguiente gráfica. En este circuito podemos observar específicamente que tenemos un circuito eléctrico en el cual tenemos una fuente, tenemos un conductor que está activo, es decir, un positivo, y lógicamente nuestro conductor neutro. Y acá pues, tenemos también nuestra tierra. Llamemos de una vez nuestra tierra física, importante para protección de cualquier usuario del equipo. Por ejemplo, tenemos acá nosotros que al no estar conectado a tierra totalmente en nuestro circuito, podríamos sufrir una descarga eléctrica. ¿A qué nos referimos? Pensemos que tenemos acá un personaje el cual está tocando directamente esta pieza la cual tiene un contacto con la carcasa, es decir, esta alambre que ustedes ven acá es una falla que se puede presentar en nuestro circuito eléctrico, es decir, en nuestro tablero eléctrico. Entonces, por ejemplo, si nosotros vemos que hay una unión o por alguna razón se produce una unión entre el conductor que está acá porque está pelado o porque el forro ya se desgastó y ese forro toca una parte metálica del equipo principal, pues ¿qué va a pasar acá? El mismo voltaje que va a tener nuestra fuente principal es el mismo voltaje que va a experimentar una persona que esté tocando directamente a esa pieza metálica. Es decir, prácticamente estaríamos nosotros también haciéndola de punto de referencia cero, de neutral. Entonces, si el voltaje de acá corresponde a 120 voltios, con este defecto, porque el alambre pelado está tocando una parte metálica del equipo, nosotros también vamos a experimentar ese mismo voltaje. O quizá, si la fuente de un valor más alto, también vamos a soportar un valor más alto. Pero bueno, más que soportarlo, nos podría causar un daño permanente o inclusive la muerte si no se tiene cuidado. Entonces, básicamente, el positivo que está acá de la fuente sería el mismo punto del contacto o falla y al mismo tiempo sería el mismo positivo de toda la pieza metálica y nosotros cerraríamos el circuito similar a como lo hace una tierra física. Entonces recibiríamos un golpe eléctrico y que prácticamente creo que en más de alguna ocasión nos ha dado algún susto a uno o a otro en cierto momento. Entonces, ¿qué pasaría ahí? Circularía a través de nosotros una corriente por defecto, o sea, por el defecto que se está provocando, que de no limitarse a través de un procedimiento adecuado podría causar incluso la muerte. Ahora, la solución a estos problemas viene cuando hacemos una correcta instalación eléctrica, es decir, cuando se hace el aterrizamiento o se coloca a tierra todos los equipos eléctricos y todas las carcasas metálicas. Siendo la solución que, para evitar este problema de acá y tengamos algún golpe eléctrico, pues que también se aterrice adecuadamente esa pieza metálica para que esto desaparezca y prácticamente el punto de referencia 0 voltios ahora sea un cable conductor conectado también a una pica o varilla de cobre que viene a limitar o absorber este problema, de tal manera que cuando un usuario toca esa pieza metálica no sufra un golpe eléctrico el cual podría ser muy dañino. Entonces, prácticamente si lo vemos de esta forma, si tenemos nosotros un tablero eléctrico, un equipo eléctrico, un motor, una bomba de agua, incluso la refrigeradora, y hay una falla o algún conductor activo está tocando una pieza metálica, se va a establecer
una diferencia de potencial eléctrico o voltaje entre ese elemento y la Tierra. Es decir, básicamente, al decir la Tierra nos referimos que es el suelo, pero como no hay un camino para que la corriente por defecto pueda circular sin problema, y venimos nosotros sin conocimiento de ello y tocamos esa pieza, pues es cuando vamos a experimentar ese problema. Entonces la solución es colocar adecuadamente una tierra física, o como se le llama a nivel industria, un aterrizamiento correcto de nuestros equipos eléctricos a través de las carcasas, los puntos neutros de las fuentes, los negativos de cualquier fuente de voltaje que así lo requiera. Ahora bien, ¿cuáles son los objetivos para colocar una instalación de puesta a tierra? ¿Verdad? El objetivo que perseguimos primero es lo lógico, limitar esa diferencia de potencial eléctrico. ¿De cómo vamos a limitar? Vamos a limitarlo conectando piezas metálicas, carcasas, de todo, es decir, todo lo que sea metálico y no tenga algún revestimiento de una pintura especial, tendrá que colocarse directamente conectado a la varilla de cobre, a la pica. Ahora bien, ¿qué más buscamos con una tierra física? Lógicamente, las corrientes de defecto. Provocarles, o mejor dicho, darles un camino a estas corrientes de defecto para que se descarguen directamente hacia tierra. Pero también esas corrientes de defecto pues también podrían ser las corrientes debidas a un rayo eléctrico. Un rayo eléctrico que cae hacia tierra, que bien sabemos que polarizándose en nube tierra hay una descarga pura de electrones y lógicamente con el único objetivo de neutralizarse o volver a su estado natural que es el neutro. Un tercer objetivo o razón por la cual elegimos colocar una tierra física es para asegurar la protección eléctrica. Y como les digo, no solamente es protección para el usuario, para el trabajador, sino que también es protección para el propio equipo que podría verse dañado seriamente por algún cortocircuito que se pueda producir. Entonces la tierra física vendría a limitar ese problema. Ahora bien, determinadas protecciones pues se basan en su funcionamiento en detectar que se produzca alguna corriente de efecto, es decir, algunas protecciones hasta que no se produzca una corriente de efecto pues no se van a activar, que es otra forma también de limitar cualquier contacto o descarga hacia uno. Si estos dispositivos están correctamente diseñados, tendrán que venir a desconectar el equipo principal. Este tipo de interruptores se les suele llamar interruptores diferenciales, los cuales pues prácticamente podemos decir que es lo mejor que podría haber en una instalación eléctrica de cualquier tipo. Este pequeño esquema que están viendo en este momento pues hace normalmente la representación de lo que es una puesta a tierra, una varilla de cobre o una pica de 8 pies de longitud, revestida de aluminio o un material no corroíble y en su parte interior pues el cobre. Básicamente una varilla de cobre como esta para nosotros implicaría en todo momento un camino sencillo o más fácil para una corriente de efecto, ya sea que se produzca por una falla o porque se produzca por un rayo eléctrico que ha caído sobre la línea de tendido eléctrico de la calle o incluso un cortocircuito dentro de una residencia. Nuestra fuente de voltaje la he colocado como una fuente AC
Pero igual se comporta cuando hablamos de una fuente de voltaje DC. Vemos que también la parte de la fuente principal está conectada a tierra y básicamente esta varilla de cobre, esta pica, la hace de potencial y a través de la tierra podemos nosotros decir que hay una diferencia de potencial igual a 0 volts. Ahora, aunque hayan varios kilómetros o cientos de kilómetros desde la fuente de energía hacia la parte donde está nuestro equipo conectado, con una varilla de cobre, pues lógicamente el terreno es el mismo, o sea, es decir, la tierra es la misma. El terreno actúa simplemente para regresar a sus cargas eléctricas a su estado neutro. Entonces, ese electrodo para nosotros es sumamente importante. Ahora, lo más común es que en los domicilios, pues, y aún más en la industria, se coloquen esas tierras físicas en todo momento, que se puedan aterrizar a ella misma o pongámosle que vamos a colocar más de ellas en una configuración adecuada, podemos colocar n varillas de cobre idénticas, ¿verdad? Y que prácticamente las hacen de protección eléctrica para todos los equipos eléctricos que se puedan conectar al mismo. Por ejemplo, equipos como por decirles un motor eléctrico, toda la parte metálica, si está sentado o montado sobre una pieza metálica, tiene que estar aterrizada. Las canalizaciones de agua también a tierra. También vamos a tomar en cuenta aterrizar las estructuras metálicas, aterrizarlo a picas o varillas de cobre como las que ven acá, o ya sea aquí, se puede aterrizar a otra práctica común que es colocar eh, electrodos en forma de una placa, una plancha, ¿verdad? Una placa adecuadamente diseñada para este efecto. Entonces la idea es de que cualquier parte metálica debe de colocarse a tierra. Eh, Podemos estudiar también en otros cursos otro fenómeno que es importante, que es la resistencia de la tierra, porque al igual que un conductor eléctrico, la tierra también posee una resistencia a la cual debemos de medir previamente a hacer un tipo de instalación como esta. Es importante que sepamos la resistencia para que el comportamiento de una tierra física sea mucho más correcto o sea mucho más efectivo. Entonces, protegemos generalmente los equipos eléctricos ya sea contra contactos que son directos, que pues lógicamente suceden porque hay una pieza que tiene una falla y nosotros la tocamos, también un animalito la puede tocar y básicamente es un tipo de contacto. Pero también están los contactos con naturaleza indirecta. Ahora, cada uno de estos contactos o problemas que se pueden dar deberían de poder limitarse con equipos eléctricos apropiados. Los contactos directos podemos limitar específicamente con varillas de cobre, como vemos acá, o ya sea con planchas. Sin embargo, cuando hay contactos indirectos, pues únicamente podemos hacerlo ya sea con equipos especializados de corte automático y básicamente que ya están previamente calibrados para poder neutralizar cualquier problema de falla eléctrica que se presente. Ahora bien, para finalizar, el equipo eléctrico que debe ser aterrizado, por ejemplo, este podría ser cualquier equipo que ustedes puedan manipular. Inclusive podría ser hasta su celular, que es casi imposible, pero pensémoslo como una idea general. Siempre lo más peligroso es cuando la diferencia de potencial entre estos puntos cada vez es más grande, algo que no va a suceder si hay correctamente colocada una puesta de tierra. Muy bien, nos vemos en la siguiente clase y seguimos estudiando más conceptos relacionados a los circuitos eléctricos
y que son de importancia para todos. Y por favor no olviden suscribirse si les ha gustado este video.